Alma Esteves, Hola. teatro ambulante, compañera de vida del maestro Hugo Mora. Dicen por ahí que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hoy en día ese término se pone a discusión, porque ahora dicen que hombre y mujer deben andar juntos en la misma línea. Maestra, platícanos un poco de su historia. Bueno, mi historia personal, antes de conocer a Hugo, todo el mundo nos conoce generalmente, bueno, como grupo Teatro y Danza Ambulante, tiene 38 años, ya va a cumplir, por ahí así. Yo con Teatro Ambulante también tengo 29 años y por eso siempre me ubican con Hugo, ¿no? Pero mi historia personal, bueno, yo soy bailarina de profesión y de vocación. Nos dice entonces que es bailarina de profesión. Soy bailarina de profesión, pero bueno, mis papás fueron bailarines de baile de salón, ellos se conocieron haciendo bailes de salón y crecí en ese ambiente. Crecí en el ambiente de la danza, del baile de salón. Siempre desde que yo era niña, pues era como algo normal. Sin embargo, yo no me imaginaba que me fuera a dedicar a eso. En esas épocas yo no me imaginaba que me fuera a dedicar a eso. Poco a poco dentro de esta cuestión se fue dando que mi hermano entraba a concursos. ¿Te acuerdas de estas cosas de Fiebre del 2 y esas cosas? Pues mi hermano entraba y concursaba en eso. Yo tenía 12 años y aprendía viéndolos y una vez que acompañé a mi hermano a hacer su audición ahí a Televisa, yo era una niña como de 13 años, pero me veía más grande. Entonces me decían, bueno, pues, ¿y tú vas a audicionar? Yo no sabía, pero audicioné, me quedé y digamos que ese fue como mi primer debut sin saber y de muy niña, pues concursando en un programa de Fiebre del 2. Esto ha de haber sido, no sé, principios de los 80s tal vez, ¿no? Y bueno, pues aquí en esa época pues no existían escuelas de danza. Todo lo que uno quería hacer era como muy empírico. Y hablando de que yo vengo de una familia que hace danza, pues mi papá también hacía yoga. Era de las primeras personas aquí en esa, se podría decir, que hicieron yoga y era así como, éramos como los animalitos raros aquí en esa, porque siendo mis papás pioneros de aquí, de Ciudad Nezahualcóyotl, pues ellos llegaron como todas las personas. Me voy a quitar porque ya me dio calor. Ellos llegaron aquí a Neza como todas las personas que llegaron sin nada. Mi papá hizo su casita de madera y tenía unas rejitas aquí afuera, en lugar de tener barda aquí en la avenida, tenía unas rejitas y entonces la gente nos veía como bichos raros a mi papá que hacía ejercicio, ¿no? Pues digamos que ese fue como mi primer entrenamiento en cuanto a ejercicio y danza, lo que yo veía de mi familia, ¿no? Que mi familia siempre fue también de escasos recursos, pero dentro de estos escasos recursos ellos siempre trataron de que nosotros tuviéramos al alcance pues esta cuestión del ejercicio, como era el yoga. También nos llevaban a nadar. Mi papá era muy sano, entonces nos llevaba también a eventos fuera de aquí, porque aquí en esa lo único que había en los 70s, que fue mi infancia, solo había el Cine Lago, el Cine Aurora, ¿no? También me tocó el Parque del Pueblo, la inauguración del Parque del Pueblo, ¿no? Pero entonces todo, digamos que esa fue mi formación cultural inicial, y yo creo que de muchos niños de aquí de Neza. Yo tuve la fortuna de que mi papá pues le gustaba el deporte, a mi mamá también, y el baile, pero sí la formación cultural de los niños de Neza
era esa, la recreación en el castillito, en el barquito. Y bueno, pues dando toda esta vuelta de cómo es que yo incursiono pues en la danza, regreso a la cuestión de que mi hermano concursaba, entonces yo también empecé a interesarme, empecé a ir a las pequeñas discotecas y sonidos que empezaron a llegar aquí a Nesa, ¿no? Haciendo también recuerdos de lo que había en esa época. Estaba la disco Baby, que estaba en Cielito Lindo, y también estaba la Harley, que estaba en la Nesa. Ahora pasé apenas hace unos días y ya está como abandonado. Me dio mucha tristeza, pero digamos que toda esa fue mi formación inicial, concursar, ir a los bailes, también venía Polimash, venía Sunset, venían todos esos grupos, y dentro de andar en ese rollito de las tardeadas, por esto yo tendría como unos 15 años, 14, 15 años, un día me invitaron a formar parte de uno de los ballets de estos grupos, pues, de estos sonidos. Primero me invitaron al ballet de Harley y después al ballet de Sunset, pero todo lo aprendíamos como viendo los videos. En esa época estaba de moda Thriller de Michael Jackson y empezaba a surgir el video. Entonces lo que hacíamos era como ver, copiar las coreografías, los pasos que nos podían salir, pero sin ninguna, realmente sin ninguna escuela, ¿no? Dentro de todo esto de que concursamos y esas cosas, me fui a concursar a otro programa que se llamaba Divertidísimo, donde en esa época ya había fallecido uno de los conductores originales, que era Daniel Alcaraz, y entonces me tocó cuando estaba Paco Stanley y Madaleno. Era algo como alterno al programa del Club de la Casa, pero lo pasaban los sábados. El Club del Hogar, ¿no? Ajá, con un amigo con el que yo bailaba en la disco, en el ballet. Nos fuimos también a audicionar y a concursar, y ganamos, también ganamos en lo que bailábamos en ese tiempo, que era disco según, ¿no? Y nos ganamos también una presentación en el Club del Hogar. Pero ya con todo esto, pues sí, claro que, y saliendo ya a otros espacios, se ve la necesidad de que se requiere una formación un poquito, pues no un poco, una formación más seria para poder lograr lo que uno quiere lograr, porque tú ves, ay, bueno, yo veo esta figura, este movimiento, pero pues no me sale. Entonces va surgiendo en uno esa necesidad, y en algún momento mi amigo, mi pareja en ese momento de baile, me dice que hay unas clases de danza jazz en CCH Azcapotzalco, y nos lanzamos hasta allá sin estudiar en CCH Azcapotzalco, y resulta que en ese lugar el que daba las clases es un maestro que se llama Marco Antonio Silva, que actualmente ya fue director nacional de danza. Era un bailarín que daba clases, un bailarín de danza contemporánea, pero daba clases en Azcapotzalco. Y eso pues realmente me cambió la vida, porque ahí conocí otra parte de la danza. Supe que la danza, además de servirme pues como limba, donde aprendí coreografía, y es padrísimo porque dentro de lo que es la coreografía ya ves ejercicios teatrales, ejercicios de integración y herramientas de creación. Esto pues nos facilita de repente cuando queremos abordar ya la cuestión del teatro, ¿no? Eso ya te facilita la interpretación. Entonces, bueno, pues dentro de que yo estaba estudiando ya coreografía y empecé a hacer mis pininos, de hacer mis propias presentaciones, conocía ya por medio de mis papás, que también
en los 80 se presentaban aquí haciendo sus bailes de salón, porque ellos fueron los que inauguraron las primeras casas municipales de cultura aquí en esa. No les pagaban, pero ahí los invitaban, ella no, entonces por medio de ellos también. O sea, ya desde entonces existía eso de que no te pago, pero te doy publicidad y te doy lucimiento para que te conozcan. Claro, y en esa época no recuerdo muy bien si ya eran los últimos gobiernos del PRI o los primeros del PRD, los que hicieron esa casa de cultura. Eso sí, no, habría que investigarlo. Pero el caso es que ellos andaban en eso. Por medio de ellos me contacto con la Casa de Cultura, que en ese tiempo era la Casa de Cultura, ahora se llama el Centro Regional de Cultura. Y ahí también, siendo yo estudiante de danza, empiezo a dar un primer taller. En ese tiempo no estaba la maestra Susana, no recuerdo quién era. Te estoy hablando también como de 88, por ahí así. No recuerdo quién era el director o directora, pero todavía no era la maestra Susana. En eso, pues, me invitan a dar unas presentaciones también de bailes de salón con el grupo de mis papás, porque también me metí mucho al estudio de los bailes de salón, pues porque provengo pues de familia salonera, y también anduve mucho. Esa es otra parte que no platiqué. En esa misma época andaba yo mucho en los salones de baile. Bueno, primero en los que existían en esa época era el California, un salón bien bonito que se llamaba el Salón Colonia, y el Salón Los Ángeles, el Salón Riviera. Y bueno, pues también aprendía yo danzón, tango, mambo, paso doble. Usted sí conoció México. Ajá. Porque el que no conoce Los Ángeles, sí, no conoce México, ¿verdad? Ya le hicimos el comercial a Los Ángeles. Pero sí, entonces nos invitan como grupo a Casa de Cultura a dar una exhibición, y es la primera vez que también yo tengo contacto en ese sentido con la Casa de Cultura. Después a mí me invitan a hacer una presentación de danza contemporánea ya con mis coreografías, pero nunca supe por qué me la cancelaron, y después me dieron el Auditorio Alfredo del Mazo. Ahí estrené yo mis primeros pininos de coreografía, ahí los estrené. Rarísimo espacio para presentar danza, pero así fue. Y te digo, entonces ya haciendo coreografía y todo esto, alguna vez me invitan a presentarme a un festival en Huautla, Oaxaca, que se llama el Festival Mindok Tokosh. Esto sí lo recuerdo, fue en el 91. Y a ese festival en Huautla, Oaxaca, lo organizó Carlos Pardavé, que era nieto del actor Joaquín Pardavé. Lo organiza y invita a muchos artistas, ¿cómo podría decir? No sé si urbanos del momento. Por ejemplo, puedo decir Arturo Mesa, el grupo Sopilote de Teatro, el grupo Zumbón, el grupo Tribu, infinidad de grupos que en los 80s eran como, y principios de los 90s eran como representativos también de una lucha popular, de un trabajo de activismo, ¿no? Entonces es cuando iniciaban este movimiento independiente que hoy se llama cultura independiente y esas cosas, ¿no? Exactamente. Yo ese viaje a mí me cambia la vida, porque yo conozco a toda esta gente, a estas personas, ellos me conocen a mí, y entonces veo trabajar ahí a un grupo que se llama el grupo Sopilote, que también era un grupo que de la época de Cleta también, ya de muchos años, y que traía una propuesta tanto estética como temática, que era divertida, era como farsa,
pero muy corporal, tenía ahí 2 bailarines, entonces a mí me atrajo mucho. Te digo, fue importante este viaje en ese sentido. Y posteriormente, gracias a esto, a mí me invitan a trabajar a Sopilote, porque se les va una bailarina y al conocer ambos nuestro trabajo en este festival, me invitan a trabajar al grupo Sopilote y entonces yo empiezo ya a trabajar en teatro y danza, porque bailo y hago teatro. En esto fue para un proyecto de sus 25 años, que incluso lo apoyó el FONCA, entonces había bastante presupuesto. Fue muy bonito porque ellos ensayábamos y aparte nos daban clases maestros como Raúl Caluris, que era acróbata y también montó las coreografías acrobáticas de esa obra. Su esposa Irma Montero, que era también maestra de bailes de salón, y también montó las coreografías de esa obra. Entonces, dentro de todo este montaje, viene a pasar que uno de los compañeros bailarines de repente no puede por los horarios de ensayo, y casualmente por ahí había llegado Hugo Mora, al que él ya tenía como una trayectoria de trabajo con el grupo Sopilote. Bueno, no con el grupo Sopilote, pero sí los conocía porque el grupo Sopilote, su sede estaba en la UBID, que era la UBID 19 de septiembre en Jalapa, que era también una organización surgida del terremoto del 85. Se unieron para las cuestiones del apoyo vecinal, y también en esa época fueron los que organizaron los encuentros callejeros de teatro, danza, música, en todas esas zonas del centro de la ciudad, Colonia Roma, Condesa, todas las que en su momento fueron afectadas. Este grupo tenía su sede ahí, en la UBID, era parte de la UBID. Entonces, como Hugo andaba moviéndose en ese ámbito, pues lo conocían. Y bueno, pues inicialmente, pues también ahí cada quien tenía sus parejas, sus propios intereses, pero coincidimos en el grupo. Y en ese que pasa el tiempo y todo eso, pues nos llevamos muy bien. Independientemente, primero yo troné con mi pareja de ese momento, sin tener, sin tener nada que ver, que tuviera yo que ver con Hugo. Pasó el tiempo, después él tronó con quien estaba en ese momento, siguió pasando el tiempo y pues nos volvimos pareja.